Señores, señora, ¿qué tal? Buenas. El día de hoy continuamos con este diplomado de especialista en operaciones mineras. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho. Van a disculpar un poco que mi voz no se escuche muy claro, lo que pasa es que estoy un poco mal de la garganta. Okay, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de la minería a cielo abierto o a tajo abierto, ¿no? Antes que eso, a nombre de la Cámara Latinoamericana de Energía y Minas, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado. Bueno, a ver, vamos a iniciar, muchachos. Iniciando nuestro recorrido por el mundo de la minería, vamos a aclarar primero algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la minería? La minería, como ya habíamos visto en anteriores sesiones, la minería es la actividad económica mediante la cual se extraen en sí o selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales, ¿no? Que son básicos para la producción de materiales empleados para la sociedad moderna. Ya lo habíamos visto en un video, inclusive todo lo que nos rodea está conformado o es gracias en sí a la minería, ¿no? La minería, muchachos, es un conjunto de actividades que relacionan el descubrimiento. Hablamos desde la exploración, explotación de yacimientos. Se conoce más de 7000 tipos de minerales en esa explotación, ¿no? ¿Qué es un mineral, muchachos? Bueno, son sustancias en sí cristalinas naturales, por lo general inorgánicas, con características físicas químicas determinadas, ¿no? Formados como resultado de los procesos geológicos. ¿Qué tipo de minerales existen? Bueno, existen los metálicos, por ejemplo, que incluyen los metales preciosos como el oro, la plata, los metales del grupo de platino, etc., ¿no? Los metales siderúrgicos como el hierro, el níquel, el cobalto, cromo, etc. Los metales básicos, que tenemos el cobre, el plomo, el estaño y el zinc. Los metales nucleares, uranio, radio, sodio, torio, perdón. Y los metales especiales como el litio, el germanio, el galio o el arsénico, ¿no? Ahí tenemos los metales industriales, señores, que sería o incluyen en sí el potasio, el azufre, el cuarzo, la sal común, fosfatos, etc. De ahí minerales o materiales, perdón, de construcción, ¿no? Incluye arena, la grava, arcillas, ladrillo, caliza, etc., ¿no? Entonces se dan cuenta, todos esos tipos de minerales existen, muchachos, y que son en sí o lo encontramos en el día a día, ¿no? Ya sea en nuestra casa, en el trabajo, etc. Tenemos las gemas, que incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros, las esmeraldas. Tenemos los combustibles, ¿no? Como el carbón, el turbo, el uranio, etc. ¿Y qué se entiende por mina, muchachos? Una mina es una excavación que tiene como propósito la exploración económica de un yacimiento mineral, ¿no? Que puede ser a cielo abierto o a subterráneo o socavón. Existen varios tipos de minería, dependiendo de la ubicación en la cual se encuentran los minerales y del modo de selección del mismo que se emplee para obtenerlo. Bueno, tenemos las minas. La minería subterránea es la que desarrolla su actividad, muchachos, de explotación en el interior de la tierra, ¿no? O en el socavón, digámoslo así. Y puede profundizar en ella a través de túneles, ya sean verticales o horizontales. Seguido por el túnel entran las personas que trabajan en la mina y entran la maquinaria, ¿no? Para que al excavar se pueda sacar en coches a la superficie. Dichos túneles tienen un sistema de ventilación que lleva el aire fresco a los mineros y evita la acumulación de gases peligrosos, ¿no? Exactamente, muchachos, en lo que es minería, socavón sí o sí tiene que, o tenemos que ver primero la ventilación, porque si no vamos a ese socavón o donde estamos trabajando puede haber presencia, ¿no? De gases tóxicos, no solamente en sí los propios de la mina, ojo, sino también el CO2 de de la propia maquinaria, no hablamos del humo que ellos despiden, ¿no? Y en cambio la minería superficial, muchachos, es el método contrario a lo que es una minería subterránea, ya que ésta se va realizando sobre la superficie y se desarrolla en forma progresiva por capas o terrazas
en terrenos previamente delimitados, ¿no? Se emplea en lugares donde los minerales están en poca profundidad. Existen varias formas de hacer una explotación en superficie, tales como canteras, minería a cielo abierto, explotaciones al descubierto y minas de placer, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llegamos a saber si va a ser una minería subterránea o una minería superficial, ¿no? Entonces, a eso vamos en el momento de la exploración, ahí nosotros determinamos qué tipo de minería va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos maquinaria y cuando hacemos el método del raspado, ¿no? En la superficie o a nivel de la tierra, si encontramos o observamos presencia de materiales o de minerales, perdón, entonces ya nos indica, ¿no?, que va a haber una minería superficial ahí. Ahora no significa que a la primera me diga que o yo escoja que va a ser una minería superficial, ¿no? Se tiene que hacer varios escarbados para llegar a esa conclusión. Es lo mismo con la minería en socavón o subterránea, ¿no? Que tengo que perforar, si veo que mediante el raspado no encuentro nada, entonces tengo que empezar con las perforaciones, para que así yo pueda llegar a la conclusión si se trata de una minería superficial o una minería subterránea, ¿no? Acá vemos más o menos las etapas de toda una actividad minera, ¿no? Actividades geológicas mineras, ¿no? Tenemos desde la prospección, que son los trabajos de exploración, ojo. Tenemos, bueno, acá las actividades netamente de los permisos, ¿no? El regional, semi-regional, detallado. Contrato de concesión y términos de transferencia. Cuando ya hemos ganado la concesión, ya lo hemos visto. Esto se va a dividir en lo que es la fase 1, que sería exploración geológica de superficie. Fase 2, exploración del subsuelo. Fase 3, evaluación y modelo geológico. Y la fase 4, programa de trabajo, ¿no? La viabilidad técnica y económica. La viabilidad técnica y económica que me va a ayudar a sustentar estos gastos, los cuales yo voy a gastar, ¿no? Voy a necesitar, ¿no? Eso fue en la etapa. Ahora en la gestión ambiental viene lo que es la aprobación de presupuesto, ojo. Aquí viene lo que es la gestión ambiental, de cultura ambiental, guía minero ambiental, término de referencia, estudio de impacto ambiental. Ojo, recuerden que sí o sí tiene que presentarse el estudio de impacto ambiental fuera de los controles que nosotros hacemos, no sé, puede ser anualmente, cada 3 meses, etcétera, pero antes de, sí o sí, su estudio de impacto ambiental. De ahí viene lo que es construcción y montaje, obras y trabajos de explotación a cielo abierto, puede ser tajo abierto, minas, hidráulico, etcétera, ¿no? Mientras que es subterránea, cámaras, pilares, tajo largo, bloques. Bueno, por último viene lo que es el cierre y abandono de la mina, ¿no? Beneficios de transformación, ejecución de guía minero ambiental, garantías, etc. O sea, todas estas son las etapas que sí o sí necesitamos para hacer una minería, digamos, ¿no? La etapa de la minería. ¿Okay? Objetivos, muchachos, de la planificación minera. La planificación económica de las minas a tajo abierto involucra primeramente, o en primer lugar, la estimación de la máxima reserva potencial de la minera explotable. Ojo. Y en segundo lugar, la determinación del programa de explotación más económico de dicha reserva mineral. La forma geométrica óptima de un tajo dará como resultado una reserva máxima del mineral explotable, ¿no? Hablamos de la configuración del cuerpo mineralizado, la distribución de los elementos en el interior de él, la topografía también que nos va a ayudar y los ángulos de talud, y son los parámetros más importantes que definen esta geometría del tajo, ¿no? Acá hablamos de topografía, muchachos. Bueno, hay ingenieros o geólogos también que conocen, no saben lo que es son topógrafos a la vez, no tienen una especialización, digámoslo así, o conocen muy bien lo que es la minería, ¿no? Ahora, perdón, la topografía. Ahora, topografía minera es bien complicadito, digámoslo entre comillas, ¿no? O sea, es bien interesante, es muy distinto a la topografía que podemos hacer en una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, para los que sean, ¿no? Sería bueno que también aprendan lo que es topografía, ¿no? Para que puedan o tengan los conocimientos más avanzados, digamos. El programa, muchachos, secuencia de explotación, nos entrega la forma más rentable de extraer las reservas minerales, ¿no? La razón estéril mineral es el factor más importante que controla la economía del programa de explotación.
El esquema general de la planificación, sí o sí tiene que haber siempre, muchachos, una planificación, ¿no? Lo vengo repitiendo ya va en antiguos módulos, anteriores módulos, ¿no? Siempre tenemos que planificar. Si no hay una planificación previa, entonces nuestra actividad, nuestro trabajo que estamos realizando no nos va a servir del todo, ¿no? En lo que es planificación en cielo abierto, muchachos, necesitamos la evaluación de recursos, definición de mineral, ley de corte marginal, o sea, qué mineral es lo que vamos a explotar, las consideraciones geotécnicas, ojo, necesitamos la generación de anidados, la valorización, secuenciamiento y programa de producción, ¿no? Todo eso tiene que ir también, ojo, de la mano con lo que es gestión ambiental y gestión de la seguridad, no se olviden, muchachos. En la excavación superficial, cuyo objetivo es la extracción del mineral, ¿no? Tenemos que tener consideraciones, modelo de bloques a utilizar, modelo de costos, precio a largo plazo, parámetros de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Restricciones medioambientales, por ejemplo. Todas esas cosas, muchachos, siempre van de la mano de medio ambiente con seguridad industrial. No se olviden de ellos. Diseño de una mina a cielo abierto, jóvenes. Acá vemos más o menos un diseño, ¿no? En el cual tenemos, o vamos a tener en cuenta el modelo de costo, el estudio geomecánico, las leyes, planificación minera, los equipos que vamos a utilizar, el modelo de bloque, la topografía que hay en nuestra zona de influencia, el sondaje, el modelo geológico, etcétera. Más o menos todos estos puntos tenemos que tener en cuenta. Parámetros que definen la planificación de una mina a cielo abierto, muchachos, ¿no? Define que cuándo, ojo, los parámetros van a definir qué, cuándo y cómo se extraerán los recursos en cada uno de los periodos del negocio minero. Se cuantifican los recursos humanos y materiales a utilizar. Representa el plan de negocio de la compañía. Tenemos los horizontes, ¿no? Que es planificación a largo plazo. Tenemos que ver el tamaño, vida de la mina, reserva de las mineras. Ya hemos visto lo que es la reserva de los minerales. Mediante el método del triángulo o de los triángulos, ya lo habíamos visto en el anterior módulo, hace 2 módulos si no me equivoco. Entonces también tenemos que ver eso, las reservas mineras. La planificación de mediano plazo puede ser presupuesto de operaciones, generalmente un año. Planificación a corto plazo, que son los equipos y logística, muchachos, que me van a servir para cumplir con la meta definida en el presupuesto de operaciones de la mina, ojo. Tenemos la planificación a largo plazo, ¿no? Que es envolvente económico, método de explotación, ritmo de extracción, secuencia de explotación, leyes de corte, etc., ¿no? Todo eso implica una planificación a largo plazo. A mediano plazo, ¿no? se encarga de adaptar los modelos que sustentan la planificación de largo plazo. Produce planes de producción. El resultado de esta planificación es utilizada para adaptar la definición del negocio de la mina. La planificación a corto plazo, muchachos, en esta instancia, la planificación es donde se deben analizar los recursos utilizados en la operación de la mina, ¿no? Sin embargo, su rol más importante es la recopilación y utilización de la información operacional de modo de retroalimentar a la planificación de mediano plazo. Define indicadores de modo de corregir los modelos que sustenten la planificación, ¿no? En lo que es valorización económica del tajo, también tenemos que ver, ojo, con qué vamos a sustentar nosotros, ¿no? Los ingresos, que pueden ser tonelajes, leyes, recuperaciones, precio de producto. Los costos de extracción, costo de procesamiento, costos generales, costo de mano de obra. Bueno, con costo de general está costo de mano de obra, costo de estadía, bueno, otros costos, ¿no? Valorización de un bloque, muchachos, ¿no? El valor debe ser calculado asumiendo que el bloque está descubierto. El valor debe ser calculado suponiendo que será explotado y el costo es la detención de la mina. Planta o venta debe ser contabilizada en la valorización de un bloque, ¿no? Los costos de extracción también que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? La perforación, la voladura, el carguillo, el transporte, mantención de los caminos. Ojo, mantención de los caminos también significa cómo es que yo... el camino por donde va a salir mi mineral, ¿no? Cómo se encuentran, los botaderos, el bombeo de agua, amortización y depreciación, etcétera, ¿no? Mientras que costo de procesamiento tenemos movimientos desde stockpile, la molienda, el ADR, el manejo de tanques, etcétera, ¿no? Todo esto son valorizaciones que sí o sí tenemos que tener en cuenta.
Definición de secuencias, muchachos, a través de fases, ¿no? Cada fase debe ser representativa de un periodo de la vida de la mina. Ojo, tenemos misma ley de alimentación, misma capacidad de planta. Cada fase se trata de hacer coincidir con una expansión de la mina o de planta. Deben tener tamaños y volúmenes relativamente similares. Genera un orden en la extracción del bit final, ¿sí? El diseño de fase, muchachos, debe responder a la construcción de un plan de producción que posee una capacidad de planta y mina definida, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo por fases, ¿no? La primera fase, la segunda y la tercera fase. El trabajo diario y semanal, muchachos, y mensual también, ¿no? Bueno, eso lo podemos llevar, pueden llevar el control hay un software minero que es GenCom. Sin embargo, pueden llevarlo dependiendo como se sienten ustedes más cómodos, ¿no? En sí es la planificación, en esta planificación juega papel vital la utilización de software minero de última generación para el trabajo del día a día del ingeniero, ¿no? O del geólogo, o del encargado en sí, ¿no? Del superintendente. Etapas del ciclo minero, muchachos, tenemos la importancia de la selección del método de explotación, ojo, cómo vamos a explotar esta minería, ¿no? El diseño de una mina tiene múltiples facetas y entre los que cabe resaltar, muchachos, la selección del método de la explotación, el dimensionamiento geométrico de la mina, la determinación del ritmo anual de producción, la ley de corte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas facetas que tenemos que tener en cuenta, desde el dimensionamiento geométrico de la mina, ¿no? Si es homogéneo o no es homogéneo, si tenemos que tener la determinación del ritmo anual de producción, la ley de corte, cuánto es lo que vamos a producir anualmente, etcétera, ¿no? Bueno, vemos acá más o menos un pequeño esquema de lo que es la minería a cielo abierto. Método de extracción de minerales, tenemos lo que es minería a cielo abierto, tenemos la minería subterránea y la minería por sondeos, ¿no? Que es por depresión directamente. Definición de sistema operativo, ¿no? Que se entiende como sistema minero al conjunto en sí interrelacionado de técnicas y procesos que llevan a cabo la extracción de minerales en una forma repetitiva y rutinaria, ¿no? Estos muchachos nos van a llevar a clasificación de los tipos de yacimientos, ¿no? ¿Cuáles son o cómo yo voy a clasificar mis yacimientos? Tenemos por su forma, ¿sí? Tenemos por su relieve del terreno original, por su proximidad a la superficie, por su inclinación, por su complejidad y por el tipo de roca dominante, ¿no? Predominante, como quieran llamarlo. En lo que tenemos por su forma, ¿no? Estamos viendo por su forma, pueden ser isométricos, que se entienden en todas direcciones, o que se va a extender en todas direcciones. Los estratificados, que se presentan según dos direcciones preferentes. Tenemos los cilíndricos, que se extienden en una sola dirección. Y por último, los mixtos, que va a combinar características de dos o más grupos antes mencionados, ¿no? Entonces, en lo que es la clasificación del yacimiento por su forma. Que tenemos que tener en cuenta, sí, muchachos, tenemos que tener en cuenta, ojo. ¿Sí? Ahora tenemos, muchachos, la clasificación por el relieve del terreno también, ¿no? Que son, puede ser el terreno, puede ser horizontal o plano, que es cuando la superficie es relativamente llana o horizontal, ¿ya? Puede ser en laderas, que según disposición de masa mineralizadas pueden ser a favor o en contra del talud, ¿no? A eso llamamos un relieve en ladera, cuando está a favor o en contra del talud. Pueden ser montañosos cuando el terreno es irregular y se presentan varios accidentes topográficos. Y los submarinos, ¿no? Cuando están cubiertos por una lámina de agua. Ahora, tenemos la clasificación por su proximidad a la superficie, ¿no? Tenemos superficiales cuando no existe material de recubrimiento o este presenta un espesor de 20-30 metros, ¿no? Hasta ahí podemos decir que es un yacimiento superficial. Ahora, hay yacimientos profundos localizados a una profundidad por encima de los 40 o 250 metros, ¿sí?
Y las variables, aquellos en las que una parte es económicamente explotable a cielo abierto y el resto al ir desarrollándose en profundidad de minería subterránea, ¿no? O sea, puede haber, sí, muchachos, puede haber donde empezamos a cielo abierto, pero durante el trayecto, ¿no? Durante, o como vamos desarrollando nosotros nuestra actividad, se puede presentar que puede llegar a convertirse en lo que es subterráneo, ¿no? Pero también tener en cuenta eso. Clasificación también puede ser por su inclinación, ojo. Podemos tener, o tenemos los horizontales, que son ángulos que pueden variar desde los 0 grados hasta los 10 o 15 grados sobre el plano horizontal. ¿Sí? Tenemos los tumbados, que son ángulos entre los 10, de 10 a 15 hasta los 25 o 35 inclinados, ¿no? Pueden ser inclinados con ángulos que superan los 25 y 35 grados y llegan hasta los 70 o los 80, y los verticales en sí con ángulos comprendidos entre los 70 y 90 grados, ¿no? Entonces también hay yacimientos o dependiendo del tipo de inclinación que puedan llegar a tener, ojo. Ahora, muchachos, hay clasificación por su complejidad también, ¿no? Tenemos yacimientos que son simples, caracterizados por una estructura homogénea, sin presencia de otros niveles mineralizados o inclusiones, ¿no? Todos los minerales se extraen conjuntamente del yacimiento, ¿no? Cuando hablamos de simples, ojo, todos se van a extraer conjuntamente del yacimiento. Los complejos, ¿no? Que pueden contener, junto con minerales con altas leyes, masa de mineral pobre o esterilizadas con contactos claros. La explotación se realiza de forma selectiva para evitar la pérdida o dilución del material o del mineral aprovechable. En otros casos, muchachos, son depósitos con diferentes masas o niveles mineralizados que obligan a una explotación más compleja, aun cuando los contactos con el estéril sean nítidos, ¿no? Puede ser complejo, ¿no? Cuando se utilicen ya otras maneras de cómo extraer el mineral, ¿no? Bueno, la manera más sencilla, más utilizada, digámoslo, es con el cianuro, pero también recordar que el cianuro, muchachos, es muy, o es altamente peligroso para la salud, ¿no? Entonces ahí también se puede ver lo que es el tema de seguridad, por ejemplo, se está evaluando, ¿no? Recuerden la jerarquía de niveles o la jerarquía de controles, ¿no? La jerarquía de los niveles de controles, ¿no? Que es eliminación. Si no puedo eliminar, entonces tengo que, viene lo que es la sustitución. Entonces ahí yo no puedo eliminar ahorita el cianuro porque sí o sí necesito ese método para yo separar mi mineral netamente de la roca. Entonces puedo utilizar, están buscando cómo sustituir este mineral, este método, ¿no? Ya no sea por cianuro, sino capaz con otra sustancia que no sea tan dañino directamente a la persona, ¿no? De ahí vienen lo que son controles de ingeniería, controles administrativos y por último los CPP, ¿no? Que me imagino que sí se está cumpliendo, bueno, se cumple en una mina, ¿no? Cuando se aplica lo que es cianuro. ¿Sí? De ahí tenemos, muchachos, vamos a tener lo que es la clasificación por el tipo de roca dominante, ¿no? Que en sí es el recubrimiento de estéril del mineral, son rocas compactas, metamórficas o ígneas. El recubrimiento está constituido por rocas ígneas o metamórficas no homogéneas, con alternancia de estériles blandos y duros, ¿no? El mineral e introducciones de estériles son rocas compactas o meteorizadas, también de origen ígneo y metamórfico. A ver, las explotaciones de cantera para áridos y otros materiales de construcción, ¿no? La concepción antigua y tradicional de la cantera, muchachos, hasta hace relativamente pocos años, las explotaciones de cantera fueron explotaciones de escaso interés, dado que se consideraba que daban material de muy escaso valor económico, de los que había una enorme abundancia de yacimientos en todas partes, ¿no? Había pocos problemas de agotamiento de estos yacimientos y se exigían unos criterios de selección del material muy elementales. El término cantera, ojo, englobaba antiguamente a aquellas explotaciones superficiales o a aquellas superficies de tajo abierto que tenían un tamaño pequeño, una escasa tecnificación, muchachos, y bajas producciones, ¿no? A eso se le llamaba antiguamente una cantera. Tradicionalmente contaban con uno o dos bancos o de banco único de gran altura.
eran anárquicas en sus formas y planteamientos, ¿no? Estaban destinadas a suministrar materiales. Más que nada eso era o antiguamente se le consideraba a eso cantera, ¿no? Era una explotaciones pequeñas o superficiales que tenían un pequeño tamaño, ¿no? Una escasa tecnificación, muchachos, y bajas producciones, o sea, me iban a dar o la presencia de muy poco mineral, ¿no? El cual no me iba a producir mucha ganancia, ¿no? Por eso de ahí viene el término de bajas producciones. La clasificación de los tipos de explotación de cantera, muchachos, ¿no? Varios, cómo explotar una cantera. Bueno, tenemos las canteras, muchachos, de áridos, que son rellenos de escolleras, asfaltos, hormigón, etc., incluyéndose también en este grupo las graveras. 3/4 de estas canteras de roca ornamental y los 3/4 de cantera de rocas y minerales industriales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos métodos, muchachos? Bueno, vamos por parte, definición de áridos. Las sustancias denominadas áridos de construcción pueden definirse, muchachos, como los materiales que cumplen las siguientes condiciones: ser materiales minerales, de origen natural o artificial, de carácter sólido y además inertes. Dimensionados, muchachos, en las granulometrías y formas adecuadas, utilizados mediante su mezcla íntima con aglomerantes de activación hidráulica, ¿no? Hablamos de cal, de cemento, etc. Importancia económica de estos áridos, muchachos, ¿no? El consumo de áridos está íntimamente relacionado con el desarrollo socioeconómico de cada país y consecuentemente con la calidad de vida alcanzada en la sociedad. Los áridos suponen hasta un 50% de la producción mineral mundial, a pesar de que su dispersión y minifundio no permita conocer con buena precisión las producciones, ¿no? Tan solo en España existen más de 3.000 canteras, por ejemplo. Si bien van parándose a una medida de 100 por año, cada vez es más difícil abrir una nueva. Muchachos, pero para cualquier actividad, ¿no? Ojo, siempre, como le vuelvo a repetir, siempre ir de la mano de lo que es el medio ambiente y la seguridad industrial, ¿no? Recordar que para cualquier actividad que vamos a realizar o realicemos nosotros, tener un procedimiento de seguridad, ojo, tener un procedimiento de seguridad, muchachos, ¿sí? O un PEX, ¿no? Tener un procedimiento para los trabajos críticos o de alto riesgo, ¿no? Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, que los socavones son espacios confinados, trabajo caliente, trabajo con materiales peligrosos también está considerado ahí, ¿no? Y también tenemos que tener un procedimiento fuera de los estándares o fuera de los permisos, ¿no? Que eso sí o sí se tiene que utilizar. Ahora, estos procedimientos también, muchachos, recuerden que no solamente basta con tenerlos, sino también todo el personal debe conocer. ¿Por qué? Porque la mina es una de las actividades más riesgosas, muchachos. Y ahora, cuando empiecen las fiscalizaciones de la SUNAFIL, ¿no? Recuerden que ya la SUNAFIL, cuando se creó en el 2013, dijo, o bueno, dio de plazo hasta el 2016, o sea, 3 años, para que las empresas no, digámoslo, si tengan tiempo de implementar todo su sistema de gestión. Y si la SUNAFIL tenía, o encontraba o iba a fiscalizar, iban a hacer pocas fiscalizaciones y todas iban a ser orientadoras, ¿no? Claro que no exime eso de las multas, siempre y cuando hubiera una falta grave, sí se le colocaba una multa, ¿no? Pero a partir del 2017, muchachos, empiezan lo que son las inspecciones sancionadoras. Entonces ahí también la SUNAFIL te va a fiscalizar, ¿no? Todo lo que piden, por ejemplo, los monitoreos ocupacionales también, ¿no? No olvidar que tienen que ser su monitoreo ocupacional en base a su personal, ¿no? Y en base a los peligros, monitoreo de aspecto químico, físico, biológico, ergonómico, etcétera, ¿no? Entonces, que van a influenciar o que en sí engloban mi actividad, eso nos puede pedir. Nos pueden pedir también los exámenes médicos que en algunas minas, no ilegales, pero sí informales, no se están cumpliendo, muchachos, ¿no? Recuerden que los exámenes son anuales para lo que es trabajo de alto riesgo. En el caso de minas, si es un trabajo de alto riesgo. Entonces también tienen que hacerse los exámenes cada año, anualmente, muchachos, ¿sí?
Ok, igual con lo que es medio ambiente, tener los permisos, tener el estudio de impacto ambiental, mi control de monitoreo dentro de mi empresa o a nivel interno, tengo que tener mi sistema de gestión ambiental, ¿no? Mi código de colores para mis desechos, el plan de residuos sólidos, mi programa de residuos sólidos, mi plan de residuos sólidos. Tengo que tener también, muchachos, los compromisos ambientales para con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y todo eso tiene que estar certificado también, ¿sí? Ya, a ver, muchachos, clasificación conceptual y denominaciones, ¿no? Tenemos clasificación en cuanto a origen y naturaleza. Ojo, según su procedencia y proceso de obtención se establece la siguiente clasificación: áridos naturales, artificiales, reciclados, ligeros, asimilados, ¿no? Los naturales son áridos granulares, muchachos, obtenidos básicamente de graveras y donde el material extraído se usa tras haber sufrido un lavado y una clasificación. Los áridos de machequeo obtenidos a partir de la trituración, molienda y clasificación de diferentes ropas de cantera o de las granulometrías de rechazo de los áridos granulares. Los áridos artificiales jóvenes van a ser aquellos o son constituidos, ¿no?, por subproductos o residuos de procesos industriales. Hablamos que como son las escorias siderúrgicas, las cenizas, los volantes de la combustión, etc., ¿no? Los áridos reciclados, que son aquellos que proceden o procedentes de materiales de demolición, ojo, y derribo de edificaciones. Ya hablamos de hormigones, cerámicos, etc. Y de estructuras de firmes antiguos, de firmeza antigua, ¿no? Los áridos ligeros, muchachos, son productos naturales o artificiales que se usan en sí para la obtención de piezas o elementos de obra de bajo peso y o aislantes, ¿no? Los asimilados o áridos, que se distinguirán en este caso materiales de préstamos utilizables sin modificación de sus características, ¿no?, naturales o con pequeñas modificaciones de adición de productos. Pueden ser también materiales de escollera, natural o artificial, constituidos por bloques de formas y características variables en función de la condición y especificaciones de la obra en sí, ¿no? ¿no? Más o menos los áridos como van a ser, ¿no? Nombre, escollera, y de acuerdo al tamaño en milímetros, mayores a 200, cantos gruesos de 100 a 200, cantos medios de 20 a 100, la grava de 2 a 20, la arena de 0.02 a 2, el limo de 0.002 a 0.02, y por último la arcilla, que va a ser menor a 0.002, ¿no? La tipología de las explotaciones, muchachos, tenemos las canteras, que ya hemos visto, ¿no?, que se reserva el término de cantera a aquellas explotaciones donde los materiales beneficiales se extraen de un macizo rocoso generalmente competente, ¿no? Igual de baja producción, no es muy el campo de influencia o mi zona de influencia, no es mucho, muchachos, ¿sí? Las graveras se denominan así aquellas explotaciones de áridos naturales granulares y se distinguirán, ¿no? Gravera seca, gravera con explotación bajo lámina de agua, gravera con rebajamiento del nivel freático, etc. Tenemos minería a cielo abierto más o menos, que me va a generar, muchachos, un impacto ambiental, cambios en el entorno. Ojo, en esto de cambio en el entorno, muchachos, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí o sí va a haber un impacto, muchachos, pero tienen que estar dentro de unos estándares, ¿no? Dentro de mis muy aparte de mis estándares, cumplir con lo que no dicen, ¿no? Por ejemplo, los ECAs para minería, los estándares de calidad ambiental, ¿sí? Igual sobre el agua, no hay estándares que ya me dan así cuál es el nivel de contaminación en el agua, ¿no? Y sí o sí va a haber un punto de efluente entre la mina y el efecto en sí sobre el agua. Entonces también medir los efluentes y ahí que mis límites máximos permisibles no excedan, ¿no?, ese efluente. Y igual la contaminación de aire, muchachas, ¿no?, que me va a generar, o voy a necesitar para ir mi estación de monitoreo, mi highwall, mi tren de muestreo, etcétera, ¿no? Y también necesario sí o sí planes de regeneración. Muy aparte de mi plan o de mi apoyo en sí a la responsabilidad social, ¿no? Que sería reforestación, ayuda con el manejo de los residuos sólidos en la empresa, etc., ¿no? Planes de regeneración nuevos. Muchachos, entonces muchas gracias. Espero que este pequeño módulo haya sido de bastante aprovechamiento.
Y conmigo sería hasta la próxima clase. Muchas gracias.